¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Su servidor Manuel Montes de Oca Colín. Soy abogado y académico universitario. Ahora abordaremos un tema que, dada la situación por la cual está atravesando el mundo entero y de manera específica nuestro país, México, pues tiene un sustento que solo a través de la academia pues puede ser desmembrado, desintegrado, bajo la función eficaz del Estado en el establecimiento de verdaderas políticas públicas en materia de salubridad, eh, de control epidemiológico que tiendan a abatir o a controlar esta pandemia eh, generada precisamente por el coronavirus. De aquí que nuestro tema toral a estudio es precisamente el derecho humano a la salud frente al problema de salud pública mundial que ha generado el COVID-19 y establecer bajo un enfoque meramente constitucional, eh, por supuesto integrador, propositivo, crítico, constructivo, que caracteriza al ente universitario, tanto en el nivel de licenciatura como en estudios avanzados de materia constitucional, de materia parlamentaria, en materia de derechos humanos. Pues este tema que debe tener un sustento y que nuestros gobernantes pues deben actuar con toda la responsabilidad del mundo. De ahí que, pues, grosso modo debemos entender que, pues, los derechos humanos, si eran, son y fueron ese conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza intrínseca del ser humano. Eh, de ahí su forma de hacerlos cumplir a través de las garantías que en una opinión muy personal, pues las garantías son los instrumentos, son los mecanismos, los medios establecidos por la propia Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte para la protección de sus derechos humanos en caso de ser vulnerados por normas o actos de autoridad o también omisiones por parte de los órganos del Estado a través de los medios de control constitucional. Las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos rompieron sin duda con el paradigma constitucional de protección de garantías que otorgaba y dieron paso al reconocimiento de los derechos humanos establecidos en la misma y en los tratados internacionales. Y al establecer en el artículo primero la obligación de reconocer por parte del Estado mexicano que en todo nuestro territorio nacional todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en nuestra norma fundante, en los tratados internacionales de los que seamos parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución General de la República establece. Estas normas relativas a derechos humanos se deben interpretar, lo dice el artículo primero, de conformidad con la Constitución y con los tratados del Pacto Internacional de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas a una protección más amplia. De ahí el concepto del principio de pro persona, pro homine y por supuesto la incorporación del concepto del principio de progresividad de los derechos humanos. Esa universalidad del que están investidas los derechos humanos implica en todo tiempo y en todo lugar a todas las personas sin considerar su sexo, su edad, su condición económica, su condición social. Por ejemplo, el derecho a la salud, que depende de los derechos a la vivienda, a la alimentación, al trabajo, a
otros tipos de derechos que se van desencadenando. Y de ahí, pues por supuesto, el compromiso estatal de allegar a todos los gobernados de esa protección a través de las garantías. Sin embargo, aquí nos surgen varios conceptos como lo es la limitación, la restricción y la suspensión. Y me llamó aquí la atención un artículo que para ahí ubiqué del maestro Jaime Armando Olalde Vieira, un catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, en materia precisamente de limitación, restricción y suspensión de derechos fundamentales, hasta dónde se puede actuar por parte de los operadores jurídicos, tanto de la administración de la justicia como de la procuración de la misma, de la administración pública y que están reconocidos en la Constitución. Eh, el primer punto es la limitación. El artículo primero constitucional debe quedar claro, no establece límites al ejercicio de los derechos humanos y sus garantías. Lo hace tácita y expresamente en otros artículos para evitar que el gobernado los ejercite arbitrariamente, afectando a terceros. Recordemos que mi derecho termina cuando inicia el del otro. Las instituciones y el propio Estado mexicano pues deben ser los pioneros para garantizar la irrestricta observancia a los derechos humanos. En este sentido, se habla también de otro concepto, restricción y suspensión. El artículo 29 constitucional establece la restricción y la suspensión de los derechos humanos y sus garantías. Me refiero a su conceptualización. Alberto Castillo, en su obra precisamente llamada Garantías Individuales y Amparo en materia penal, pues sostiene que aunque él toca el concepto garantías, pero hoy sabemos que fue suplido por derechos humanos, fue sustituido, implica una disposición normativa que establece que en los casos ahí previstos en la propia norma en el, constitucional, en el propio artículo 29, los gobernados que incidan dentro del supuesto normativo no gozarán de la titularidad de estos derechos. Por ejemplo, en términos del artículo quinto constitucional, que nadie puede dedicarse a una actividad ilícita, o que por tratarse de una materia específica o descrita en la propia Constitución no es factible ejercitar el derecho protegido. También se dice que hay restricción parcial que opera por cierto tiempo, a cierto grupo o a ciertas determinadas personas, llamémosle una competencia por territorio. De ahí que la Constitución Federal establece la restricción de derechos humanos y sus garantías en forma particular y en forma general. Eh, Advinculado este artículo 29 con el artículo 73, fracción 16 del propio texto constitucional, pues se confiere al Congreso, entre otras facultades, la de dictar leyes sobre salubridad general y por ello se pueda enfrentar contingencias epidemiológicas como la que hoy nos acecha y a todo mundo preocupa. Esto no es una cuestión novedosa. Recordemos por ahí la contingencia epidemiológica del 2009 sufrida por México y por otros países. El Ejecutivo en aquel entonces, y acá aclaro, el Ejecutivo Federal emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril del 2009 sobre salubridad general para prevenir, controlar y combatir la existencia y la transmisión del virus de la influenza estacional epidémica y restringió el ejercicio de los derechos humanos, el trabajo, el derecho a la reunión, el derecho al tránsito, a la salud, a la inviolabilidad del domicilio, a las comunicaciones. Luego recordemos también que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del 2009, fue el propio secretario de Salud, no un subsecretario como hoy aparece en el gobierno federal, quien es el único que ha salido
pues a dar cuentas a los mexicanos de las políticas públicas que se han adoptado hoy día en esta materia. En aquel entonces fue el titular de la Secretaría de Salud quien emitió un acuerdo en el que suspendió del 1 al 5 de mayo del 2009 las labores de la Administración Pública Federal y en el sector productivo de todo el país, excepto las labores indispensables para enfrentar pues la propia contingencia, continuando las restricciones. Y esto por cuanto hace a la restricción y por cuanto hace a la suspensión, es de señalarse que es un acto complejo, es un acto principal, completo, formalmente legislativo, materialmente ejecutivo, que hace cesar en forma temporal el goce de ciertas garantías que a favor de los habitantes del país aparece en la Constitución. Esto es por cuanto hace a una suspensión. Sin embargo, lo que aquí preocupa es la restricción y la suspensión de las actividades que se han decretado por diferentes órdenes o niveles de gobierno, de manera específica los estatales en materia de entidades federativas, que muchas veces son incongruentes o se contraponen con las medidas adoptadas por el gobierno federal y que eso a nivel constitucional pues puede repercutir, por supuesto, incluso en invasión de esferas competenciales e invasión al principio de reserva de ley establecido constitucionalmente y confiado exclusivamente al presidente de la República, confiado por supuesto al Congreso de la Unión y también hay una participación muy importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual, con base en todo lo expuesto, se puede advertir que en el artículo 29 constitucional se establece la restricción y la suspensión de los derechos humanos y de sus garantías. Para esto me permito citar literalmente la parte toral que aquí interesa de este artículo 29 constitucional, que señala en su primer párrafo que en los casos de invasión, de perturbación grave a la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácil a la situación que estamos viviendo en el caso por una contingencia del orden sanitario, un problema severo de salud pública. Pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o la suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviera lugar hallándose el Congreso de la Unión reunido, éste concederá las autorizaciones que estime pertinentes para que el Ejecutivo haga frente a la situación. En su caso, corresponderá, por supuesto, a la Comisión Permanente. Sin embargo, si es necesario y hay un tiempo de receso, se debe convocar de manera inmediata al Congreso de la Unión para que acuerde lo pertinente. Y aquí lo que me interesa es la última parte de esta hipótesis constitucional, donde dice lo siguiente. En el último párrafo, que fue reformado incluso en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1981, después sufrió reformas el 2 de agosto del 2007 y la última el 10 de junio de 2011, que es la cual hemos hecho referencia. Dice, los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y sobre su validez.